cuando lleguen a mi Juan Griego, enamorado del sol, verán su bahía. Sus hermosos crepúsculos te brindan las bellezas de la policromía. Sus hermosos crepúsculos te brindan las bellezas de la policromía. El principal apoyo económico y logístico del conjunto al Guardián Futsal es la Alcaldía de Marcano. Desde el Fortín de la Galera, emblemático punto turístico de Juan Griego, conversamos con el alcalde José Ramón Díaz, que nos explicó las razones que le han motivado a prestar apoyo a este proyecto deportivo. Actualmente estoy ejerciendo la alcaldía después de haber ganado las elecciones el 8 de diciembre del 2013. Ya yo había sido alcalde antes, 2 veces. Posteriormente fui legislador al Consejo Legislativo y actualmente otra vez fui electo alcalde por la voluntad de los habitantes del municipio de Marcano. La Fundación El Guardián le ha dado en los últimos años mucho reconocimiento y mucho prestigio al municipio en el ámbito deportivo. Muy organizadamente, un buen plantel de adolescentes y jóvenes, y eso a nosotros nos hace sentir satisfechos, pues. Y dispuestos siempre a hacer cualquier esfuerzo para apoyarlo, porque no es fácil, ahorita todo es costoso, el transporte, los uniformes, refrigerios, pero tener un grupo así de personas jóvenes que quieran hacer deporte y que ponen un extra, yo creo que una autoridad lo menos que puede hacer es hacer el mayor esfuerzo posible. Vamos a conocer ahora al entrenador y a las principales figuras del Guardián de Juan Griego. Robert Llovera fue guardameta de Marítimo en sus años de futbolista activo y es el DT más joven de la Liga Nacional. Gracias primero que todo por la oportunidad, por esta entrevista y por venir a Margarita a hacer este programa especial para la Fundación Deportiva del Guardián, específicamente el Guardián Futsal. Mi nombre, para los que no me conocen, es Robert Llovera, actualmente director técnico del Guardián Futsal y también de los abogados, de los contadores y de otros gremios aquí en el estado de Nueva Esparta. El debut de El Guardián fue muy exigente, al quedar enmarcado en el grupo nororiental junto a los poderosos Titanes de Oriente y Guaraos del Delta. Sí, como usted lo dice nuevamente, fue un grupo complicado cuando vimos el sorteo. No sé si nosotros primero en de broma dijimos que bueno, será la suerte de debutante, para decirlo de esa manera. Por el conocimiento que tenemos de los equipos a nivel nacional, sabíamos que Guaraos prácticamente es la selección nacional, o era la selección nacional, y Titanes, un equipo que venía con todo, con un marketing, con unos fichajes de élite, pero nosotros siempre desde el principio fue con mentalidad ganadora, con una mentalidad de clasificar, no de participar. La mentalidad fue siempre de clasificar. Lamentablemente los resultados no se nos dieron. Para mí fue mi primera experiencia como técnico principal, manejar un grupo donde la mitad de los jugadores eran mis compañeros cuando yo jugaba y al principio para ganarme el respeto de ellos fue un poquito difícil, pero con trabajo, con empeño, con esfuerzo, todo se puede y escuchando consejos del profesor Loro Guevara, que me ayudó muchísimo. Un saludo desde aquí. El profesor Edu Villalobos, una persona muy humilde, también me aconsejó muchísimo y los tengo yo como pioneros, como ejemplos de algún día quizás conseguir los éxitos que ellos han conseguido hasta ahora, y eso fue la mentalidad que yo le traté de inculcar al grupo. Pues quedamos en tercer lugar,
rozando la clasificación, pero este año mantuvimos el grupo, mantenemos el grupo, un grupo un poquito más compacto, con mucha más experiencia, como lo dijo el compañero Oscar Castro anteriormente. Ojalá que este año podamos tocar en un grupo un poquito más accesible y lograr estar en la fiesta de los 12 o los 15 mejores de Venezuela. Tecnosports, diseño y asesoría en gimnasios. Tecnosports, especialista en construcciones deportivas. Tecnosports, equipamiento con Precor, la mejor marca del mundo. Tecnosports, tu gimnasio llave en mano. Tecnosports. En Juan Griego, Isla de Margarita, está el Bodegón Saúl. Bebidas, delicateces y chocolates. El auténtico paraíso de los turistas. Parada obligada si visitas el municipio marcano. El Bodegón Saúl es patrocinante del Guardián Futsal. Si estás de visita en Juan Griego y eres fanático de los videojuegos, no dejes de pasar por el Guardián DVD Club. Amplia variedad de títulos para PlayStation, Nintendo, Xbox, Wii, DS y mucho más. Surtido en jugueterías y accesorios. Además de servicio técnico especializado. El Guardián DVD Club patrocina a tu equipo, el Guardián Futsal. Vamos a la pausa comercial, que a la vuelta seguimos con mucho más de Futsal TV.